en sus vidas. Bueno, el tema de esta mañana es un consejo. Y solo quiero regalarle un consejo que nos va a durar toda la vida. También lo podíamos haber citado como un tesoro. Y vamos a orar para dar inicio a este servicio. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu santo nombre, damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por esa sangre que derramó en la cruz por nuestros pecados para liberarnos de toda maldad y que toda ofensa, Señor bendito, que nosotros hicimos o hemos hecho, Señor amado, ahora, Padre celestial, conforme a lo que está establecido en Primera de Juan 1:9, Señor, tú eres fiel y verdadero para lavarnos y limpiarnos con esa sangre preciosa. Ahora, Padre celestial, pues nos regocijamos como hijos tuyos, sabemos que no hay nada que impida que tu deleite, Señor, se manifieste en nuestra vida. En el glorioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Te decía, esta mañana vamos a hablar de un tema que se llama el consejo. Esta semana yo pude ponerlo en práctica y es tan maravilloso cuando tú te das cuenta que solo tienes que tomar la palabra, hacerla una realidad y esperar que ella va a ser lo que tú estás esperando. Fíjate bien, nos vamos a ir hasta el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículos de 20 al 21. Son tres versículos en los que vamos a estar meditando. Los vamos a llevar en una lectura continua y después los vamos a ir desglosando uno a uno. Y dice la palabra de nuestro Dios así, Proverbios 4, 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Versículo 21. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Bueno, cuando la palabra dice en el versículo 20, hijo mío, está haciendo referencia a una relación que tenemos como hijo y Dios, padre e hijo. Entonces, fíjate bien, no solamente le estaba diciendo las palabras a nuestro Señor Jesucristo, sino que él las estaba diciendo directamente a todo aquel que le hemos creído, hemos confesado y hemos dicho, yo te recibo en mi corazón y te hago el dueño. Desde allí nosotros la palabra dice que nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces este consejo es directamente para sus hijos. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Por qué atento a sus palabras? Bueno, la Biblia nos enseña que en el libro de Deuteronomio, él claramente le dio dos ordenanzas a su pueblo por medio de Moisés. Primeramente, que las enseñara a sus hijos y sus hijos a sus hijos a sus hijos. O sea, si tenía que llevar esa enseñanza de una generación a otra generación, a otra generación, hasta la cuarta generación. Y para que los hijos caminaran dentro de la palabra de Dios y no fueran lastimados por las circunstancias. Y también en Deuteronomio 6:7 le da otra ordenanza y dice, y la repetirás, o sea, enseñarlas y repetirlas. Y esto es lo que Gesiel está haciendo, enseñarlas y repetirlas. Como cuando a nosotros nos decían, vas a la tienda y te daban un listado y ibas por el camino. Recuerda que antes no nos daban un papelito, sino que nos pedían tres cosas y íbamos en el camino repitiendo, ¿verdad? Lo que nos habían dicho. Y luego regresábamos con lo que nos habían pedido. Entonces, lo mismo, tú enseñas la palabra y el otro también la tiene que repetir. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios para que nosotros enseñemos la palabra? Sencillamente es para que nosotros no seamos envueltos en las marañas del mundo. Recuerda que estamos en un mundo de oscuridad, pero la Biblia a ti y a mí nos ha enseñado que nuestro Señor Jesucristo ha resplandecido para siempre y que nosotros somos luz en esta tierra. Para todo aquel que crea, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos saber ese deseo en el corazón de Dios, que nosotros somos luz, ya no somos tinieblas. Colosenses lo dice claramente, que nos sacó de las tinieblas a su luz para que nosotros seamos igual a Él en todo. Y entonces dice la Biblia que sus palabras son fieles porque aunque pase el cielo y la tierra, óyelo bien,
jamás dejará de ser la palabra de Dios. Todo lo que salió de la boca de nuestro Dios tiene un fiel cumplimiento. Nuestro Dios ya nos dijo que somos benditos. La palabra se cree. Hace tiempo atrás estuvimos escuchando con nuestro pastor que nos enseñaba que la palabra se lee, la palabra se asimila, la palabra se cree, la palabra se declara y la palabra se vive. Entonces, todas estas cosas nos permiten a tener una relación con Cristo. O sea, lo que la palabra en el Evangelio de Juan dice, permanecéis en mi palabra. Y es interesante que nosotros tenemos que aprender a estudiar las palabras, a escuchar la palabra, a sentirnos uno con la palabra. ¿Por qué, pastora? Porque esto hace que toda adversidad que el mundo tira sobre la iglesia de Cristo sea botada. Porque dice la palabra, hijo mío, está atento a mis palabras. Él lo único que quiere es que tú y yo pongamos atención a lo que está escrito, a lo que está hablando su iglesia. Recuerda que la palabra viene acompañada de la profecía, pero no es una profecía manipulada, no, es una profecía que está de acuerdo con el Espíritu Santo y la palabra, y es para bendecir, para corregir, para instruir. Cuando hablamos de corregir, se refiere a que aquel que está haciendo malas cosas nos dice nos amonesta con amor. Óyelo bien, nos amonesta con amor para que nosotros volvamos la mirada a la palabra. La carta de los Hebreos dice que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Cristo, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces tú pones los ojos en Cristo y sabes que tu camino es recto. Por ejemplo, uno de los ejemplos que te puedo decir cuando dice Él, está atento a mis palabras. Probablemente hay personas que les cuesta dormir. Y entonces, ¿qué dice la palabra acerca del sueño? Te voy a regalar 3 citas. Dice la palabra. En Salmos 3.5 tú lo puedes buscar en tu Biblia, solo anótalo. En el Salmo 4.8 lo puedes buscar y en Proverbios 3.24 algunos de los ejemplos que hablan acerca del sueño. Pero la palabra dice, y esto se vuelve doctrina, porque dice, yo me acosté y dormí, dijo David, y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces la palabra dice, atento a mis oídos. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra que tú te puedes acostar y dormir y saber que nuestro Dios, el Eterno, el Padre y el Hijo está velando por ti. Entonces tú le cierras la puerta al miedo, a la ansiedad, a la preocupación. Y es cuando tu cuerpo comienza a regenerar los nutrientes que perdió el día anterior. Si una persona no duerme, esta persona se siente que los oídos le pesan, los ojos los siente irritados, siente como... Acá en El Salvador se le llama bajón, pero no está la hemoglobina trabajando normal porque no ha habido un reposo. Si hablamos interiormente, el hígado juega la función más interesante de todo el organismo porque es el que procesa todo lo que hemos comido y lo vuelve energía para el cuerpo y lo distribuye en una manera tan increíble como solo el Padre lo pudo haber establecido. Y en Proverbios 3:24 la palabra dice, cuando te acuestes no tendrás temor. O sea, que te vas a la cama, reconcilias el sueño, tienes aquella paz, la paz de nuestro Dios que te envuelve, que sabes que a los que Él ama da su sueño. O sea, no tienes por qué estar preocupado por nada. Solo dile, Señor, lo que yo no puedo resolver ahora en el nombre de Jesús, dame la salida. Mire, cuando una persona duerme, Dios da ideas. Porque tenemos que estar en paz para que Dios nos transmita el deseo, el anhelo del corazón de Dios. Él se lo dijo a los israelitas en el libro de Deuteronomio, prácticamente desde que lo sacó de Egipto. Él les venía hablando y les venía diciendo, escuchen, pongan atención, hagan mis razones, pónganlas en su boca, platiquen con sus hijos, llévenlas en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque es allí cuando tú ya estás en el reposo, Dios nos puede hablar.
Dios nos habla a través de sueños, Dios nos habla a través de la palabra. Si solo leemos la Biblia por leerla, solo estamos haciendo un compromiso. Pero si nosotros nos sentamos y nos ponemos por lo menos 3 minutos de nuestra vida y decirle, Padre, yo quiero saber de qué se trata este versículo. Aquí dice que en paz me acostaré. Entonces, Él empieza a enseñarte, porque esa es la función del Espíritu Santo, que nos enseña. Bueno, entonces ya te dije un ejemplo, cómo podemos estar atentos a las palabras de Dios, que dijo que el sueño es para sus hijos, que el sueño es para ti, que el sueño te repara, que el sueño te da salud, que el sueño te da la revelación de lo que Dios va a hacer. Por eso es que a veces nuestro pastor nos aconseja y dice, tenga papel y lápiz porque Dios le va a hablar. Dios habla. De repente tú empiezas a tener un sueño y dices, fíjese que yo soñé, y lo escribes. Y mira, hasta puedes llenar 3 hojas de un cuaderno, sin mentirte te lo digo, porque lo he vivido. De todo lo que Dios te está diciendo, es increíble. No es una carta, sino que es lo que tú estás escribiendo, lo que viene en la presencia de Dios a tu vida. Y sabes que de repente, así como te despertaste, te vuelves a dormir. Y el día siguiente recuerdas una pequeña muestra del sueño. Probablemente sea un color, probablemente sea una palabra, probablemente sea una cita bíblica, probablemente sea que tuviste un sueño que hablabas con una persona conocida para ti, alguien que ya no está en tu vida, alguien que formó parte de tu familia. Pero es así como Dios habla. Dios es tan inmenso que uno no puede decir, es que Dios es así. No. Dios sobrepasa mi entendimiento y el tuyo. Entonces, por eso es que la palabra dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído. Nosotros estamos llamados a inclinar nuestro oído y para poner las razones de Dios en nuestro corazón, para echar afuera la ansiedad, para echar afuera la enfermedad, para echar afuera cualquier adversidad que se levante contra nosotros. Luego dice en el versículo 21, no se aparten de tus ojos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra puesta en tus ojos y baja a tu oído. En la nueva versión NBI dice claramente que si nosotros las ponemos en nuestros ojos, ellas van a llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 1? Dice que somos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Y lo mismo lo establece el profeta Jeremías. El profeta Jeremías lo menciona en el 17:8. No, perdón, sí, cabal, 17:8 dice, somos como árboles plantados. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no dependemos de la confianza de un hombre. Te decía domingos atrás que Job dice que la confianza del hombre es como una tela de araña, que cualquier cosa la bota. Pero nosotros tenemos la confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo, que es una roca fuerte. Entonces la palabra dice, no se aparten de tus ojos, porque cuando tú tienes la palabra frente a tus ojos, entonces tú puedes tomar la autoridad que de ella emana hacia ti, y tú puedes decir en el nombre de Jesús, yo no tengo temor ni pavor repentino a la ruina de los impíos, porque claramente la Biblia te ha dicho a ti y a mí que Dios ya nos justificó por medio de la sangre derramada en Cristo Jesús, que esa preciosa sangre borró para siempre todo pecado en nuestra vida. Y si hay algo que a nosotros nos sirve de piedra de tropiezo, tenemos que llevarlo a los pies, a la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Dios no miente. Él lo dijo claramente, yo no soy hijo de hombre, dice el Padre, para mentir, ni para arrepentirme. Lo que Dios ya estableció, lo estableció para que tú y yo pongamos la palabra en nuestros ojos y caminemos sin vendas. En el Evangelio de Marcos 11 dice, en el capítulo 11, 23 dice, y cualquiera, óyelo bien, cualquiera que encuentre la palabra, cualquiera que la lea, cualquiera que la diga, óyelo bien, cualquiera que la ponga en práctica, esta palabra que está escrita, que tú tienes en tu mano, esos 66 libros que tienen promesas
de vida, de salud, de protección, de provisión. Esa palabra es la que a ti y a mí, la que nos ayuda a levantarnos cada día. Nuestra iglesia dice poder en la palabra, porque lo hemos visto años atrás. Comenzamos porque nuestro hijo se cayó y se zafó su brazo, y era una operación de 3 clavos. Se le iba a poner un clavo para recoger su mano, un clavo para recoger su brazo y un clavo que iba a sostener entre la clavícula el hombro. Pero fíjate que esa vez yo le pedí al pastor que oráramos. Íbamos para allá, para el Benjamín Bloom, a que a él lo operaran. Y me decía él, oremos porque Dios va a hacer un milagro. Yo estaba hecha, ¿qué? Harapos. ¿Por qué? Porque yo no quería ver a mi hijo así. Y lo más tremendo era que era un diagnóstico reservado para los médicos y para nosotros. Llevábamos las placas, llevábamos a nuestro hijo y nosotros no habíamos dormido absolutamente nada. De repente, mi esposo comenzó a leer el libro del profeta Ezequiel, exactamente donde Ezequiel les habla al valle de los huesos. Y hay una parte donde la palabra me retiñó, o sea, me golpeó, me hizo reflexionar. Yo no la estaba leyendo, pero mi esposo sí la estaba leyendo. Yo estaba con los ojos cerrados y le decía a Dios, dame la oportunidad. Óyelo bien, cuando tú le pides la oportunidad al Eterno, a mi Señor Jesucristo, Él no te va a dejar deseando nada. Porque la misma Biblia nos dice que si nosotros siendo malos, fíjate bien, cuando tu hijo te pide pan, tú no le das un escorpión, ni le das una serpiente, ni le das una piedra, sino que le das lo que tu hijo te está pidiendo. Lo mismo me pasó a mí. Empecé a pedirle a Dios, Señor, yo no sabía, no conocía la fe que ahora me envuelve. Y esa misma fe es el consejo que te quiero dar a ti. No hay por qué estar triste, no hay por qué estar con ansiedad, no hay por qué estar viviendo una zozobra. No, somos llamados a vivir la victoria que Cristo nos ha otorgado. Y fíjate bien, comenzó el proceso, 8 días. Ese día el doctor le gritó pestes a mi esposo en el Benjamín, en el pabellón, y le dijo que te lo opere Cristo. Loco, le decía, estás loco, que no ves cómo está tu hijo, le decía, le vas a desgraciar la vida para siempre. Y mi esposo decía, yo sé que Dios va a hacer algo. Y le decía, enfermo, le decía. Miren, y eran tantas las palabras que salieron del doctor, y dijo, para cerrar, yo sé que me van a venir a buscar, dijo así, para que les opere a su hijo, porque a Uziel no lo operaron. Inmediatamente cayó una llamada, solo le puso el yeso y le pusieron una tablilla para que no lo anduviera moviendo. Y fíjate que cuando me dijo el doctor, mire, me dijo, voy de emergencia, no lo puedo operar. Mi esposo le dijo, no se preocupe, doctor, yo le he estado pidiendo a Dios que interviniera. Y ahí fue donde él se exaltó y dijo, ustedes están locos, ustedes que son fumados y tantas cosas. Pero ¿sabes qué? 8 días después, en medio de eso, mi esposo me dijo, yo vi un sueño que nuestro hijo salía del cuarto y podía mover el brazo de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Bueno, el siguiente día yo empecé a ver que salían pedacitos de algodón y yo decía, ¿por qué hay algodón? Las ratas se habrán comido la cama, pero no, bendito sea Dios, ratas no tenemos en casa. Y sabes que Dios comenzó a hacer la obra maravillosa en nuestro hijo. Al 4.º día nuestro hijo salió, nosotros orábamos en la sala, solo no teníamos ni casa de oración, o sea, nos reuníamos los martes en la tarde de 6 a 7 de la noche. Y no creas que era una iglesia, ¿cómo se llama? Una vivencia con Dios, sino solamente orábamos, cantábamos, recogíamos las ofrendas y las llevábamos a la iglesia, hasta ahí, más nada. Y fíjate que Dios le mostró ese sueño a mi esposo. Y cabal, nosotros estábamos orando en la sala, cuando de repente nuestro hijo salió, abrió la puerta y dijo, papi, ya no me duele. Y lo primero que yo le dije, hijo, no mueva el brazo.
Y el niño movía el brazo y me dijo, déjalo porque yo así lo vi en el sueño. Por eso te digo yo que Dios te va a hablar cuando estamos en paz, cuando ya las aguas están tranquilas, cuando tu espíritu está reposando, ahí cuando Dios nos habla y nos muestra, porque el Dios no oculta nada a sus hijos. Y fíjate bien, desde ese día yo empecé a caminar. Empecé a poner la palabra en mis ojos, empecé a botar argumentos que decían los hombres, que decía el mundo, que decía la religión, y caímos mal con mucha gente, porque aún la misma parentela se volvió en contra de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros entráramos en el miedo del mundo. Y me decía mi esposo, vas a ver un milagro, vas a ver que mi hijo nunca más, jamás, oílo bien, me dijo, mi hijo va a ser operado y para la gloria de honra de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hijo no lo operaron. Todavía guardo aquellas placas, no para echarle en cara a nadie a la gente, sino para recordarme a mí misma lo que Dios puede hacer cuando tú pones la palabra en tus ojos. Por eso es necesario, iglesia, que tú abras tu entendimiento, porque dice la Biblia que en los postreros días va a venir gente amadora de sí misma, engañadora, gente que se va a burlar de otro, gente que te va a poner tropiezo en tu camino, y ¿sabes por qué? Para hostigar tu caminar en Cristo, para que hayan ofensas en tu corazón, para que la persona diga, no, es que la iglesia no sirve. No, los que no sirven son la gente que no conoce a Cristo, la gente que utiliza el miedo para llevarle el miedo a la iglesia. Mi iglesia ha sido derrotada cuando no ha sabido las escrituras, pero cuando la iglesia pone la palabra en su boca, entonces se levanta porque dice, no, si yo lo he leído que Dios sana, yo he escuchado que Dios hace milagros, yo he escuchado que Dios puede hacerlo de nuevo, yo sé que Dios lo va a hacer conmigo si lo hizo con la hermana Sara. Dios no hace acepción de personas. Y ahí se vuelve a levantar aquella palabra. Dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque es allí donde nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, le decía que el buen hombre del buen tesoro del corazón da buenas cosas. El buen hombre, somos llamados a ser buenos hombres cuando tenemos la palabra en nuestro corazón, cuando la compartimos con otra, cuando le enseñamos a otros la verdad. Entonces tenemos un tesoro que puede ser abierto al mundo, que puede hacer que las tinieblas retrocedan, que hace que la persona vuelva a ser sano. Y también dice la Biblia, porque también nos llama bienaventurados los de limpio corazón. No es por nuestras acciones, sino por la palabra. ¿Quieres ser limpio? Pon la palabra en tus ojos. ¿Quieres ser sano? Pon la palabra en tus ojos. ¿Quieres tener la prosperidad de nuestro Dios en tus manos? Pon la palabra en tus ojos. La Biblia claramente nos dice que tú y yo somos árboles. Un árbol siempre está dando frutos. Sí, llega el tiempo en que su hoja cae, pero mi Biblia también me enseña que si el árbol está cerca de las aguas, que si el árbol está en medio de un lugar donde le cae el rocío del cielo, donde su cepa está bien puesta, jamás va a estar en el desierto. Tú y yo no hemos estado formados para ir al desierto, no, el desierto lo abrimos por medio de nuestra boca, porque llega el miedo, porque llega la ansiedad, porque llega la adversidad, y nosotros le decimos, como no, pase adelante, tome el lugar, le sirvo café, le sirvo mate, le sirvo gaseosa, le sirvo agua. No, cuando llegue cualquier adversidad, ya sea tu matrimonio, ya sea la finanza, ya sea lo que tú haces, recuerda la palabra. Mi Biblia dice que te ha bendecido. Desde antes nos bendijo Dios con toda clase de bendiciones, y la orden de Él fue crecer y multiplicar. Nosotros somos llamados a que nos multipliquemos, nosotros somos llamados a hacer que lo que estaba estancado vuelva a correr. Me interesa algo que dijo en Deuteronomio 15:6, dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Fíjate bien, aquella fue la promesa. Recuerda que en el Antiguo Testamento todo fue promesa. Si hacían la palabra, les venía el bien. Y aún así, hacían la ley, y la ley los hacía prosperar, porque la ley en sí no era mala. El problema era que nadie la podía cumplir y estar delante de los ojos de nuestro Dios. Por eso es que vino Jesucristo, Jesús, a morir a la cruz del Calvario, para cumplir la ley. Por eso es que dice Él, consumado es, haciendo referencia a que la ley se cumplió en Él.
Entonces, fíjese bien, en el antiguo era la promesa, en el nuevo ya es una realidad, ya tú la tomas, solo lo crees, lo dices, lo practicas y te viene la recompensa. En el 21 dice, porque son vidas las que la hayan. Y este es el importante, cuando tú encuentras la palabra, entonces tú sabes que si se enferma un familiar o se enferma la vecina, tú puedes orar por ella, porque esta es la belleza de la palabra, que ellos vean que Dios sana. En el libro de los Salmos 6:2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, dice el rey. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen a causa de la calentura. Si tú pones la palabra en la boca, si tú declaras la palabra, si tú crees la palabra, si tú meditas la palabra. No, es que la Biblia dice que por sus llagas, por sus heridas, yo ya soy sana. Mi esposo es sano, mi hijo es sano. Mi Biblia dice claramente que yo estoy sentada en lugares celestiales. Tú estás haciendo la palabra, la estás poniendo primeramente en tus ojos, luegamente la haces vida. Vida a las que la hayan, a los que la hayan. Si tú eres mamá, tienes que tener la palabra en tu boca. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces nos va a tocar levantar la fe de nuestros esposos, sobre todo cuando no hay, cuando son escasas las cosas. Ahí es cuando nosotros nos levantamos, nos levanta Dios para ayudar a levantar al otro. La misma Biblia dice que son dos mejor que uno. Y también dice la palabra en el libro de Deuteronomio que si dos pueden echar a correr a 10,000, óyelo bien, 10,000. ¿Qué te quiero decir? Que dos reciben el mejor pago. Esta palabra dos, un día bañándome, me decía en el corazón, dos. Y empecé a indagar qué es la palabra dos en la palabra, valga la redundancia. Y me di cuenta que dos son mejor que uno, que dos están pactados, que dos obtienen mejores beneficios, que dos hacen una fuerza, que dos comparten lo mismo. Y empecé a decirle a Dios, Señor, guíame, guíame porque te necesito. Mi consejo es, primeramente, escucha la palabra como hijo e hija de Dios que tú eres. Luego, ponla en tus ojos. Eso es meditar en ella. Sabes que meditar te va a ayudar a desbaratar las obras del mundo y del mismo diablo. Y reconoce después que son vida, porque van a traer a ti sanidad a tu cuerpo, protección a tu familia, van a hacer que la sangre del Cordero se manifieste en cada área de tu vida. Hoy ya no tenemos la necesidad de poner pintura roja en las puertas como antes lo hicimos, porque una sola vez da la instrucción Él. Pero ahora tenemos la palabra que es la que nos hace resplandecer a ti y a mí. Amado hermano, amada hija de Dios, mi consejo es que pongas la palabra y vas a ver que la que va a recoger mayor bendición eres tú y vas a poder compartir a los demás lo que la misma escritura dice, que Él envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Esta palabra es fiel. En el nombre de Jesús, sé que si tú lo haces, vas a obtener el 100% del beneficio. Vas a poder compartir a los demás lo que la Biblia ya estableció desde hace tiempo. Te amo en el nombre de Jesús y declaro que Dios es tu proveedor y que el Espíritu Santo, con el cual has sido tú sellado, habitará como una flama en medio de tu hogar. Les dejo a mi pastor. Pastor.